¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, dado que abrí el baúl de los recuerdos. Los amigos que me siguen en Instagram o por ahí estuvieron viendo en la comunidad. Bueno, habrán notado que subí algunas fotos del pasado. Fotos cuando por ahí uno era más joven, con más ganas y armaba motores, por ejemplo, en la puerta de una casa. En fin, en esta ocasión les quería mostrar esta curiosidad, dado que, bueno, como dije, abrí el baúl de los recuerdos y la tengo guardada ahí. Es una pinza de punta plana curva de fabricación italiana, con sus aislantes, bueno, ya un poco se me han dañado con el paso de los años, pero es una pinza de punta plana curva. Muy pocas marcas, muy pocas marcas de actualidad trabajan pinzas de punta plana curva. Sé que muchos amigos van a notar que por ahí era un dato que no tenían en cuenta, otros van a decir, tengo 10 en mi casa de esas, pero bueno, es poco común ver una pinza con estas características, o sea, punta plana, curva, y para más, con segmento de corte, como a mí me gusta. Bueno, les quería mostrar esta curiosidad, a la vez le quería comentar, dado que bueno, he estado buscando algún motorcito Minarelli, motorcito del ciclomotor Zanela, todos lo conocen por el Zanelita, ya sea por corte de pistón o por flapper. Me gustaba la idea de conseguir uno y armarlo completo y mostrar el paso a paso en el canal, dado que en la biblioteca de mi biblioteca personal, ya sea en el celular o en la compu, tengo varios videos, pero videos cortitos, cuando no se desarrollaban tan largos como para subir a YouTube. Y me gustaría hacer el paso a paso del armado completo de un motorcito Minarelli. Pero no armarlo así clavando los rulemanes a martillazos o sea, armarlo como corresponde, dándole el tiraje correspondiente a cada una de los rulemanes de bancada, armar todo como debe ser. O sea, la propuesta es, si hay algún amigo, algún suscriptor del canal, alguien de zonas cercanas, que por ahí tenga tirado un motor Minarelli o un ciclomotor Zanela, que no pueda, no quiera, no tenga tiempo, no tenga ganas, no tenga los conocimientos para hacerle el motorcito, yo me ofrezco a poner la mano de obra gratis, armarlo como se armaba en la antigua escuela. Bueno, obviamente correrá por cuenta del amigo el tema de los materiales. Lo que yo haría gratis sería la mano de obra. Repuestos sé que está difícil conseguir, pero no es imposible, no es imposible. Yo estuve buscando algo para armar, para tener acá, para mostrarles, y de paso, bueno, ver si desarrollo algo con ese motorcito, y no me ha resultado fácil conseguir. Así que bueno, la propuesta está hecha. Si algún amigo tiene ganas, quiere, puede, confía, se acerca, hablamos, lo vemos. Lo importante es que esté completo, o sea, que esté en todas sus partes, no importa el estado. Bueno, mis redes, Siciliano Ilacqua, Siciliano en su taller, ya sea en Facebook, Instagram, o bueno, acá mismo en los comentarios lo vamos hablando. Cuéntenme si les gustaría la idea, dado que bueno, como dije, por ahí puedo ayudar a algún amigo y a la vez despuntar un poquito el vicio armando de esos motorcitos 2T. Como para cerrar un poco el ciclo, porque sé que al canal le falta un video de esos. Para los amigos que me piden video de la Vespa, en breve la voy a estar poniendo en marcha. Ya voy a hacer una toma de contacto. Bueno, la habré puesto en marcha hará un año, así que también voy a hacer contenido de la Vespa. La voy a lavar, vamos a inflar las ruedas, la vamos a poner en marcha. Calculo que habrá que limpiar el carburadorcito a fondo y bueno, vamos a hacer todo ese contenido para el canal.
para los amigos que pedían la Vespa. Así que nada, les mando un saludo, gracias por el apoyo, quería mostrarles esta curiosidad, dado que bueno, como dije, no hay muchas marcas que comercialicen, fabriquen pinzas de punta plana así, a 45 grados, o sea, pinza de punta plana, curva, para más, con segmento de corte. No se va a poder apreciar, pero son Made in Italy. Y bueno, la saqué del baúl de los recuerdos. Ya calculo que si no la cuelgo en el tablero, volverá al baúl de los recuerdos. Les mando un saludo, amigos.